Bienvenidos a Salud en Casa. Hoy hablaremos sobre una emoción que todos hemos experimentado alguna vez en nuestra vida, pero que en ocasiones se puede convertir en un problema que afecta a nuestra calidad de vida: la ansiedad. ¿Cómo podemos diferenciar esa preocupación que pueda pasarse a un trastorno de ansiedad? ¿Qué son esas señales que nos envía el cuerpo y qué podemos hacer para mejorarlo y manejarla? Es por eso que está una especialista en cabecera y saludamos hoy a la profesional Natalia Molano. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Bueno, Natalia, hablemos de eso primero. ¿Qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad es una respuesta normal que nos da el cuerpo frente a ciertas situaciones. De pronto a situaciones que nos generan otro tipo de emociones, entonces el cuerpo da como esa señal de alerta, se pone como en ese estado de alerta y nos envía esta respuesta que es la ansiedad. Esta ansiedad se puede manifestar pues, de diversas formas. No todas las personas la manifiestan de la misma manera. Tiene de pronto señales a nivel físico, como por ejemplo podríamos ver, no sé, la sudoración. Palpitaciones en el pecho, presión en el pecho, esa podría ser una señal también. Podríamos ver a las personas que les duele la cabeza, que les duele el estómago, pues esas son señales físicas. Podemos ver señales también de pronto a nivel cognitivo, la persona que sobrepiensa mucho, que le da como muchas vueltas a un tema y como que no, definitivamente no sabe qué hacer con eso. Podemos ver señales a nivel conductual, de cómo se comporta. De pronto el aislamiento social es una señal de que la persona pues, está teniendo ansiedad, puede ser una forma de identificarlo también. Y podemos ver señales emocionales, esa persona que se pone irritable, esa persona que de pronto tiene como ataques de pánico, como mucho miedo, como que se siente en todo momento como que no tengo el control, entonces, ¿qué hago? Mira, doctora, tú mencionas algo y acerca de esas emociones que de pronto todos hemos pasado, ¿sí? El estrés de pronto de un parcial, el estrés de pronto que a veces pasa en el tema laboral de, ay, tengo una junta, tengo de pronto o una entrevista, entonces de pronto me duele el estómago o me da dolor de cabeza o me da como esa presión en el pecho. Que puedes llegar a hacer un poco de una respuesta normal del cuerpo. Pero ¿en qué momento se convierte y se deja de ser normal a ser un signo de preocupación? Bueno, digamos que para responder eso primero tenemos que saber que la ansiedad es una respuesta normal, o sea, no es que esté pasando algo malo, es una respuesta normal que nos da el cuerpo frente a situaciones. Entonces, ahora, tú dices, bueno, sí, puedo tener ansiedad por una situación específica, para el caso, un parcial. Listo, todas esas respuestas que estás mencionando, todos esos síntomas que mencionas, podrían asociarse a esa ansiedad. Pero entonces, en ese momento es normal, es una respuesta normal frente a esa situación. ¿Cuándo se vuelve preocupante? ¿Cuándo de pronto deja de ser una respuesta normal? Cuando esa ansiedad se prolonga. O sea, si no te pasa esa ansiedad, sí, listo, presentaste el parcial, seguiste con ansiedad. ¿Por qué? Si ya, digamos, ya pasó la situación. Bueno, que pudo pasar otra situación y te generó ansiedad, pero si ya se vuelve constante, o sea, si ya se mantiene durante el tiempo, ya ahí es preocupante. Cuando se te presentan ataques de pánico, ya muy frecuentemente, eso también es una forma de identificar que pues ya está pasando algo, que ya necesitamos de pronto consultar a un profesional. ¿Qué otra señal puede ser? Cuando viene acompañado de pronto de una conducta suicida, de algún pensamiento suicida, cuando viene acompañado del consumo. Cuando viene acompañado de consumo, pues tú sabes, imagínate, ansiedad más consumo. Sí, totalmente. No da una consecuencia buena, sí, ¿no? Ya habíamos hablado acerca de las sustancias psicoactivas y el hecho de poder generar una dependencia ya genera la ansiedad también. Claro, exactamente. Digamos que ahí la relación es bilateral. O sea, para ese consumo se genera la ansiedad y digamos dentro de ese consumo también se genera ansiedad. Pero sí, entonces como que hay ciertas señales que dicen, bueno, ya en este punto tengo que buscar ayuda. Otra señal podría ser, por ejemplo, que ya interfiera en lo que haces en tu día a día, que ya no te deje estar, no te deje trabajar, e interfiera en tu parte educativa. De pronto si estudias, entonces interfiera en tu estudio, interfiera en tus relaciones con tu familia, que te aislaste, ya no compartes, ya no nada. Interfiera en tus relaciones, digamos, en general, tus relaciones interpersonales, que ya se presente con mucha frecuencia o que ya definitivamente sea una amenaza pues para mí o para otra persona. Doc, ¿quiénes son los más propensos para sufrir de ansiedad? ¿Hay algún perfil como tal? Sí hay, digamos, factores que influyen en que uno pueda desarrollar ansiedad. Así como digamos, el contexto influye mucho en todo el desarrollo, también para el tema de la ansiedad. Personas que de pronto
durante su crecimiento, su desarrollo, se enfrentan a situaciones como muy O sea, situaciones estresantes. cotidianas que pueden desencadenar una ansiedad. Sí, digamos que enfrentarse uno se enfrentan en su día a día. Un niño de primaria, de pronto su situación que le causa ansiedad es tener que presentarse. Okay. Y uno diría, bueno, pues eso es muy sencillo, pero de nosotros, pero para él puede ser su situación y la respuesta normal va a tener pues su ansiedad, sus síntomas y normal y el cuerpo lo va a tramitar. Pero si digamos el niño empieza a desarrollar pues ya síntomas, por ejemplo, movimientos involuntarios, que es un síntoma que también se presenta mucho, pues entonces ahí ya no está normal. Entonces en las diferentes etapas así pasa con la ansiedad. Si tenemos ansiedad de pronto en una etapa ya más juvenil, más grande, con una madurez ya más desarrollada, entonces podemos evidenciar pues esta ansiedad de otras maneras. Entonces de pronto ya está la persona que lo asocia al consumo de cigarrillo, al consumo de tabaco y dice, no, es que para calmar mi ansiedad, de pronto yo consumo ese tabaco. Pero no es como que, digamos, haya algo, un perfil que como tal, como tú preguntas, que diga, bueno, las personas que tienen esto van a tener ansiedad. No, sino que simplemente las situaciones o las decisiones que uno toma pueden hacer que llegue, el contexto puede hacer que uno llegue a generar esa ansiedad. Ok, Doc, mira, hay muchas personas que ya tienen la ansiedad diagnosticada y dicen que al momento de generar un ataque de ansiedad sienten que tienen o es similar a un paro cardíaco. ¿Por qué pasa eso? Bueno, lo que pasa es que, como te digo, hay respuestas físicas que se presentan en el cuerpo. Algunas de esas respuestas son, digamos, somatizadas del síntoma emocional y pasa a la parte física. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vas a tener un paro cardíaco, pues hay unas señales de alerta que, digamos, médicamente se pueden identificar, que dicen, bueno, se te adormece el brazo izquierdo, de pronto vas a sentir como una presión en el pecho, vas a sentir como ciertas cosas, como que en la cabeza te va a doler cierta parte, bueno, hay como esas señales médicas. Asimismo pasa con la ansiedad y digamos que sí hay personas que pueden llegar a confundirlo. Ahora, no necesariamente tiene una relación, o sea, no porque te dé ansiedad te va a dar un paro. O no porque te vaya a dar un paro te va a dar ansiedad, simplemente pues que sí tienen algunos síntomas que son como parecidos, porque pues las palpitaciones en el pecho pueden aparecer, el dolor en el brazo incluso puede ser digamos, de ese miedo constante a que me dé un paro, me puede doler el brazo así como sería si me fuera a dar un paro, pero realmente no existe una relación ahí como directa que diga, bueno, una lleva a la otra. ¿Qué tan bueno es que la gente intente manejar solas estas situaciones y cuándo es el punto de buscar una ayuda profesional? Bueno, ¿qué tan bueno es? Es muy bueno, digamos, que uno aprenda técnicas, que uno aprenda ciertas estrategias para manejarlo, pues porque en el día a día se van a presentar sí o sí situaciones en donde tú vas a tener ansiedad. Entonces, que tú aprendas técnicas, que tú aprendas algunas estrategias para manejarlo, está muy bien. Ahora, hay que mirar, porque si ya esas estrategias no son suficientes, que vendría siendo como el indicador, si ya definitivamente yo veo que yo sola no lo puedo manejar, es hora de buscar ayuda. Y esto no te hace una persona débil, no te hace una persona que de pronto no pueda con sí mismo, sino te hace una persona que es, digamos, consciente de que se le está saliendo una situación de las manos, que esta respuesta ya no está siendo normal, sino que se le está saliendo de las manos y necesita que un profesional pues le ayude. Digamos que en el proceso ya pues entra con un profesional que va a evaluar unos criterios, que de pronto va a definir un tratamiento, que puede ir desde una psicoterapia, un acompañamiento terapéutico, hasta puede ir a una medicación, ya dependiendo pues diversos factores, pero esto tiene que ser diagnosticado por un médico. No podemos decir, yo no puedo decirte aquí, digamos, en este momento puedo decir, no, es que tú tienes ansiedad así, sin hacer nada, porque hablamos un momentico, tuvimos una conversación, de pronto algún comportamiento yo puedo evidenciar algún síntoma, digamos, si tú estás nerviosa y empiezas a hacer así, yo digo, bueno, ese es un síntoma que se puede asociar a ansiedad, pero no necesariamente tienes ansiedad, simplemente es un síntoma que se te manifiesta en el momento por las cámaras. Hablemos de esas señales, Doc, hablemos de esas señales físicas y emocionales que de pronto si nosotros vemos a una persona o en nosotros mismos podemos identificar que quizás esté sufriendo de ansiedad. Bueno, en otra persona, digamos las visibles, movimientos involuntarios, manos golpeando, moviendo los dedos, cogiendo, molestando un anillo, molestando un esfero, moviendo las cosas así, como que tú dices, pero en ningún momento están quietas esas manos, y muchas veces es involuntario, la persona ni siquiera es consciente de que está haciendo eso. Hay que tiene un esfero y empieza para arriba, para abajo, a moverlo, quitarle la tapa, ponerle la tapa, así. Otros movimientos involuntarios que podemos ver es el del pie, cuando uno empieza a moverlo hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, cuando uno lo pone en el piso y empieza a apoyarlo así, como hacer... Sí, como el clic, clic, clic. Okay. Que el sonido, y uno ve que otra persona de pronto está haciendo eso y uno dice, pero ¿estás bien? Y la persona a veces en ese momento se hace consciente.
porque muchas veces no es consciente de ese tipo de movimientos. Ok. Otra, digamos, para identificar esa ansiedad es cuando la persona está como muy alerta, como muy, digamos, mirando para todos lados, como muy pendiente de esto, porque sí, bueno, uno se puede estar en un estado de alerta. Si digamos aquí en este momento sonar algo muy fuerte, posiblemente Claro. las dos voltearíamos a Sí. buscar de dónde proviene el sonido, porque Sí. pues hubo una señal. Pero si la persona de la nada está en un ambiente, digamos, normal, sus amigos, y de momento empieza como a mirar para todo lado, como a mirar de pronto donde hay una salida de emergencia, como a tener eso, o a mencionar, ¿será que nos va a pasar algo? A mencionar como cosas como un panorama muy negativo, como cosas muy negativas. Eso también puede ser una forma de identificar esa ansiedad. La ansiedad se puede manifestar, por ejemplo, en jóvenes en etapa de estudio, se ve mucho que muerden mucho el esfero. Okay. Ese puede ser una manifestación también de ansiedad. O sea, no necesariamente. Todos estos síntomas, no es como que tengas que cumplir, no sé, requisito, 20 una lista. síntomas para tener ansiedad. No, son síntomas que se pueden asociar a ansiedad. Ahora, no necesariamente esos síntomas dan la ansiedad. Tiene que ser, lo que te digo, diagnosticado por un profesional que haga unas pruebas, que mire unos criterios diagnósticos, que mire que se cumpla en tiempo, digamos, en duración y en todo, ya teniendo muy específicamente a la persona, en qué ciclo vital está, qué debería desarrollar, en qué hito del desarrollo, qué parte, digamos, emocional, si hay alguna afectación o algo diferente. Bueno, ya sabemos y sabes cuál es la buena noticia, que la ansiedad ya se encuentra con herramientas para aprenderla a manejar. Hablemos un poquito de esas herramientas que puede tener una persona que ya tiene ansiedad, pero que hasta ahora la está desarrollando. Bueno, digamos que hay manejos desde muy sencillos hasta muy complejos. Hay manejos como, no sé, por ejemplo, técnicas de respiración. Puedes aplicar una técnica de respiración en donde inhales durante 2 segundos, lo sostengas 4 segundos y exhales durante 6 segundos. Y pues eso lo repites un par de veces y eso de alguna manera pues oxigena el cerebro, hace que la amígdala del cerebro que está generando esa respuesta como que se desinflame y ya te calmes, como que te estabilices. Esa es una forma de pronto de manejarlo. En un ambiente donde de pronto no puedes alejarte, entonces un ejercicio de respiración es una forma de manejarlo. Otra forma de manejarlo de pronto es la técnica 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Entonces, la técnica 5, 4, 3, 2, 1 es una técnica que dice, bueno, 5 cosas que puedo ver en este momento, 4 cosas que puedo tocar en este momento, 3 cosas que de pronto puedo escuchar, 2 cosas que de pronto, no sé, puedo olfatear y una cosa que de pronto puedo saborear. Okay. Entonces, si quieres, hagamos el ejercicio contigo. Supongamos que Ok. aquí tuvieras ansiedad, entonces en este momento, entonces rápidamente tú dices, bueno, 5 cosas que puedo ver. ¿Qué puedes ver acá? Entonces en este momento puedo ver cables, una vela, cojín, tapete, silla. Listo. Listo. 5 cosas. Ahí están. Listo. 4 cosas que puedas tocar. El esfero, Listo, el esfero. la tabla, Sí. la hoja y ¿Tu el ropa? pantalón. Listo. ¿Listo? 3 cosas que puedas escuchar. Uy, ok. Sonido del computador. Sí. Ok. De pronto el sonido de la calle y de pronto la voz de algún compañero que se Ok, encuentre en esta zona. Listo. 2 cosas que puedas de pronto oler, 2 fragancias que puedas ¿Mi perfume? identificar. Tu perfume. Y De pronto algo con lo que se limpió el piso. sí, Listo. huele como a Listo, y una cosa que puedas saborear, digamos que a veces a uno se le viene un sabor, uno dice, bueno, piensa en empanadas y se le viene como ese sabor, entonces no un sé, sabor. tinto. Tinto, El listo. Entonces, ahí en ese proceso, mientras tú pensaste esas 5 cosas que ves, esas 4 cosas, esas 3 cosas, 2 cosas, una cosa, tu cerebro tuvo ese tiempo como para distraerse, salirse de esa Lo que ese pensamiento de situación pronto que le obsesivo. estaba generando esa ansiedad y ya, puedes estabilizarte. Esa es una forma de estabilizar. Mira, funciona bastante porque, por ejemplo, en esas 5 cosas que uno puede ver, empieza a buscar su entorno y a reconocerlo, ¿no? A reconocer dónde está y de pronto también a la vez ayudarle al cuerpo a decir, como estás en un lugar seguro y no estás de pronto en ese peligro que a veces pasa. ¿Qué tan efectiva puede llegar a ser la respiración y esas técnicas de respiración que hablabas? Bueno, esas técnicas de respiración son muy efectivas cuando uno las aplica, porque ¿qué está pasando internamente en tu cuerpo, en tu cerebro? ¿Qué está pasando? Resulta que tu cuerpo generó una alerta y esa alerta hace que, digamos, algunas partes se puedan inflamar y de pronto
como que no seamos muy razonables en ese momento, como que no estemos del todo, digamos, conscientes, pero no conscientes de conciencia, de estar conscientes de eso, sino conscientes de qué situación puede pasar y qué no puede pasar, porque generalmente, ¿qué pasa? La ansiedad viene con, por ejemplo, un miedo a algo que va a pasar. Ese nerviosismo que tenemos previo a hacer algo. Entonces, algunas otras cosas que pueden funcionar aparte de esa respiración, porque sí es importante, sí funciona, sí ayuda, podemos de pronto hacer un tema de implementación de hábitos saludables. Entonces, los hábitos saludables que ya conocemos todos, que es el dormir bien, el comer bien, el tener, digamos, espacios de hacer ejercicio, espacios de esparcimiento, de pronto de tener una rutina establecida. Eso nos puede ayudar también a manejar esa ansiedad. Pero bueno, tú dijiste, una persona que ya la tiene, que de pronto ya esto también puede hacer un cuestionamiento de esos pensamientos. Entonces, bueno, ¿qué tan probable es, por ejemplo, si yo estoy generando ansiedad porque siento que, no sé, este edificio se va a caer? Ok. Entonces, ¿qué tan probable es que este edificio se caiga? Entonces empiezo a cuestionarlo. Bueno, lleva muchos tiempos construido, ¿por qué se caería hoy? Entonces empiezo a cuestionar ese pensamiento que me está generando ansiedad y cuando me doy cuenta, pues ya me doy cuenta que ese, digamos, es un miedo irracional y mi ansiedad disminuyó. Okay. Entonces así puede pasar en las diferentes situaciones. Si la ansiedad que me va a pasar, por ejemplo, es porque voy a hacer una exposición y voy a estar enfrente a muchas personas. Entonces, listo, ¿qué va a pasar con esas personas? Bueno, de pronto mi miedo es que se me olvide lo que tenía que decir. Sí. Puede ser. ¿Cómo puedo, digamos, atacar ese miedo? Haciendo que en vez de que yo piense, bueno, se me va a olvidar, se me va a olvidar, se me va a olvidar, se me va a olvidar y repetirme se me va a olvidar, bueno, pero es que yo estudié, pero es que yo me preparé, pero es que yo miré el tema, es que yo estuve así, como para... O sea, ver como la otra cara de la moneda. Exacto. A ese pensamiento. No enfocarse en lo negativo que puede pasar, sino como darle como ese cuestionamiento y hacerlo como hacia la parte positiva, porque bueno, si yo me preparé, si yo estudié, si yo hice todo esto, lo más probable es que a mí no se me olvide durante la exposición. Bueno, vienen muchos mitos y realidades acerca de que la gente tiene respecto a la ansiedad. Vamos a ir a una pausa y a comerciales y regresando hablaremos de ellos. Y regresamos después de esta pausa de comerciales y ahora sí vamos a hablar de esos mitos y esas realidades que a veces la gente dice, o en nuestro entorno se murmura. Te las voy a contar y tú nos las vas a desmentir. Listo. La ansiedad siempre es mala. No, mito. La ansiedad no siempre es mala. La ansiedad, como te venía diciendo, es una respuesta que tiene el cuerpo frente a una situación, frente a un estímulo. La ansiedad es solo cuestión de actitud. La ansiedad es solo cuestión de actitud. Mira que si fuera cuestión de actitud, no creo que las personas dijeran, no, es que yo quiero tener ansiedad. No, claramente ese es un mito. La ansiedad es una respuesta y ya cuando no la podemos manejar, pues es una respuesta que requiere pues de atención. Tener ansiedad significa que la persona es muy débil. Tener ansiedad, mito. Tener ansiedad no significa que la persona es débil, significa que la persona tiene un correcto funcionamiento de su cerebro y se está dando esta respuesta normal del cuerpo. Todos sentimos ansiedad en algún momento de nuestra vida. Todos en algún momento hemos sentido ansiedad por diferentes situaciones, pero hemos sentido ansiedad. Respirar profundamente puede ayudar durante una crisis de ansiedad. Sí puede ayudar, como te mencionaba, las técnicas de respiración. Existen diversas técnicas de respiración, pero todas estas técnicas de respiración funcionan para regular, digamos, ese pensamiento y estabilizarte. Las personas que tienen ansiedad están exagerando sus síntomas. Mito. Uno no exagera sus síntomas y cada persona siente las cosas de manera diferente. La ansiedad puede generar problemas o casos o síntomas físicos reales. Puede generar problemas físicos, síntomas físicos, puede pasar de un síntoma emocional que se somatizó y puede ser físico, sí. Si evito todo lo que me da miedo, evitaré la ansiedad. Mito. Si evitas las cosas que te dan ansiedad, de hecho es una forma de manifestarse comportamentalmente que estás teniendo ansiedad porque estás evitando una situación, un sitio, una persona que te genera de pronto esa ansiedad.
Hablar con un profesional me va a permitir que mi vida mejore en respecto a la ansiedad. Eso es una realidad porque un profesional te puede orientar sobre algunas técnicas, algunas estrategias o dar un manejo más adecuado. Dormir poco puede generar ansiedad. Es correcto, esa es una realidad porque al no tener unos buenos hábitos de sueño, entonces digamos que intervenimos en cómo funciona nuestro cuerpo y puede generarse esa ansiedad. El ejercicio físico ayuda a la ansiedad. Realidad, el ejercicio físico y todos los hábitos que ya mencionamos ayudan a reducir la ansiedad. Los ataques de ansiedad pueden ser similares a un ataque cardíaco. Pueden tener algunos síntomas que se le parecen, como ya lo hablábamos, digamos a cuando te va a dar un ataque cardíaco. La cafeína aumenta la probabilidad de una persona tener ansiedad. Esa es una realidad, no para todas las personas, o sea, no es una norma que esté establecida, que sea a nivel general, pero sí puede afectar a algunas personas. La ansiedad puede afectar el rendimiento laboral y académico. Esa es una realidad, la ansiedad puede afectar en todas las áreas funcionales donde te desenvuelves y sobre todo si no se maneja, pues puede ir creciendo y después volverse algo que no puedes manejar. Hablarlo como me siento en alguna situación con una persona de confianza me ayuda a reducir mi ansiedad. Esa es una realidad. Expresar, digamos, las emociones que tenemos ayuda a que nos desahoguemos y de alguna manera como que la ansiedad se reduzca. Todas las personas con ansiedad tienen los mismos síntomas. Eso es un mito, no todas las personas tienen los mismos síntomas. De hecho, muchas personas tienen muy poquitos de todos los síntomas que hablamos, tienen muy poquitos de esos o no comparten tantos. No es como que uno tenga que decir, bueno, tengo que tener 20 síntomas para tener ansiedad. No, puede ser un solo síntoma y con eso ya puedo estar presentando ansiedad. Mira, yo creo que nos detengamos en ese mito que hay porque muchas personas, y creo que todo el mundo lo hemos hecho no solo con la ansiedad, sino con muchas cosas, buscamos en internet o en redes sociales, ¿no? ¿Qué pasa si me está doliendo mucho el brazo izquierdo? Posiblemente un paro cardíaco. Y entonces, ¿qué tan bueno y tan recomendable es apoyarnos del internet y de las redes sociales para diagnosticarlo? Bueno, esa es una muy mala costumbre que tenemos, digamos, como personas, y es que decimos, bueno, pero es que me puedo orientar, puedo saber que de pronto prepararme para eso. Pero uno, eso puede generar incluso más ansiedad. Aquí hablando puntualmente de la ansiedad, puede generar ansiedad. Porque si tú buscaste, si te estaba doliendo el brazo y buscaste y te dijo, no, es que te va a dar un paro cardíaco y resulta que te estaba doliendo porque dormiste hacia ese lado y pues se te adormeció. Okay. Entonces, que es algo muy, digamos, muy sencillo, que no necesita una atención, y tú preocupado, no, te vas y te tomas una pastilla para el corazón, vas y haces, de pronto sacas una cita, te alertas, le cuentas a tu familia, todo el mundo con ansiedad, o sea, se descontrola esa situación por algo que no debería haber pasado. ¿Qué pasa? Las redes sociales, las inteligencias artificiales que ya existen y todos los buscadores como tal tienen muchísima información, pero no tienen un contexto específico como si lo tiene, por ejemplo, tu médico. Okay. Entonces, tu médico tiene un historial de pronto de qué has sufrido, de qué antecedentes tienes, y así puede pues diagnosticarte de una manera asertiva, de una manera que esté conforme a la sintomatología que tienes y que sea adecuado. Internet, tú le estás dando un síntoma muy general, porque, por ejemplo, a mí volvamos al paro cardíaco, que a mí me duele este brazo. Pueden ser muchas cosas, puede ser algo de nervios, puede ser algo de posición, puede ser que hice una mala fuerza, dormí mal, puede ser que, no sé, los músculos, no sé, hice ejercicio y por eso se me adolorizaron, puede ser que un nervio de pronto, no sé, pasó algo y me está dando algo neuropático. O sea, pueden ser un montón de cosas, desde muy sencillas hasta muy complicadas, y Internet generalmente nos da un panorama muy negativo de la situación. Total, generalmente tú buscas y es un panorama de te va a pasar algo muy malo, desarrollaste una enfermedad muy mala, tienes una enfermedad muy mala, tienes algo incurable, tienes algo crónico, o sea, son cosas muy así. Y pues pasa mucho que eso genera pues ansiedad en la persona y la persona le cuenta. Entonces, claro, si yo creo que tengo algo muy malo, pues lo voy a contar a los más cercanos y entonces esas personas también, por lo mismo. ¿Y por qué? Digamos, por no consultar realmente a un profesional. Bueno, ya que para todas las personas que nos están viendo y que de pronto que iban a consultar en Google, le dijimos, no, ya no consulte en Google, tenemos aquí la profesional que nos puede decir cuáles son esos hábitos y hablemosle un poquito de la gente que tiene ya ansiedad, que le puede ayudar a regular y a entender no solo su sintomatología, sino a la vez a bajar y a reducirla. Listo, esos hábitos. Primero, es importante que tengamos pues una rutina. Digamos que cuando uno ya tiene ansiedad, ya identifica de pronto algunas situaciones
que le pueden generar esta ansiedad. Entonces ahí puede implementar las estrategias que ya mencionamos o las estrategias que le funcionen, que de pronto ya conozcan porque pues ya tenemos ansiedad, posiblemente ya tenemos algunas estrategias que nos funcionan. ¿Nos podemos apoyar en redes sociales? Sí, por ejemplo nos podemos apoyar para buscar otras estrategias para manejarlo. Eso sí nos puede apoyar, ahí sí nos puede dar de pronto estrategias cortas, estrategias de pronto que nos ayuden, que nos funcionen a nosotros. Sí, algunas alternativas diferentes a las que ya mencionamos acá, que de pronto le pueden funcionar a la persona, ahí nos podemos apoyar. Respecto a hábitos, digamos, los que toda persona debería tener, se deben implementar también para una persona con ansiedad, porque igual aplican. Insisto, la ansiedad no es que haga a la persona más débil, no es que haga que tenga algo malo, es que está teniendo pues respuestas a situaciones. Entonces, tener los mismos hábitos, tiene que tener una buena alimentación, tiene que hacer ejercicio. ¿Cuánto tiempo tenemos que hacer de ejercicio? Mínimo una media hora, o sea, lo suficiente para que el cuerpo tome como actividad física. Pero es que el ejercicio no es que, ay, es que yo caminé desde mi casa hasta mi trabajo. Ok, la gente cuenta eso como ejercicio. Ese no es un ejercicio. Ese es, digamos, tú estás pensando en ese momento, tengo que ir a trabajar, no estás haciendo ejercicio, no estás haciendo una actividad física. Ay, que es que me fui caminando. Sí, digamos que la caminar es como una forma de hacer ejercicio, pero si tú estás disponiendo tu mente a que estás caminando para hacer ejercicio, no para llegar, no porque vas tarde para el trabajo, te fuiste trotando, entonces porque ibas tarde, entonces no, ahí no aplica. Aparte de eso, tenemos que tener buenos hábitos de sueño. Es importante que las personas dormamos en un tiempo prudente para que el cuerpo alcance a completar sus 3 ciclos de sueño y se alcance a recuperar de la manera adecuada. También tenemos que las personas deberíamos, pues, digamos, implementar el tema de un espacio de esparcimiento. O sea, un espacio para hacer algo que nos guste, para hacer un hobby, para desarrollar, no sé, alguna actividad deportiva, alguna actividad musical, alguna actividad cultural, algo que nos guste. De pronto a mí me gusta la fotografía y digo, bueno, un espacio para tomar fotos. Digamos, ese espacio puede ser también un espacio para... Tú puedes decir, a mí me gusta la música, entonces un espacio para escuchar música, ese espacio. Tenemos que buscar también un espacio de socializar, digamos que sí es importante. Por ejemplo, con nuestra familia, sentarnos todos a comer. Ese es un buen hábito que la mayoría de familias ya no aplica. Ya no tiene, total. Ya no tiene, porque uno desayuna a las 8, el otro desayuna a las 9, el otro desayuna a las 7. O cenan en sus cuartos, porque uno va a ver el partido, otro va a ver otra cosa, entonces empiezan o sea, la familia a dividirse. A dividirse, exacto. Entonces, digamos que estos espacios también son como una costumbre, un hábito que se puede volver saludable en ese momento para ayudar a reducir esa ansiedad, porque pues en esos momentos, en un almuerzo, en un desayuno, en una cena, uno de pronto puede contarle a otra persona que es de su confianza, pues qué está pasando. Sí. Es una forma también de regular esto. Hay personas que implementan la meditación. Hay diferentes tipos de meditación. Hay meditación, digamos, que pones una melodía o algún sonido relajante y pues haces una meditación interna. Hay otras meditaciones que son guiadas, que también, digamos, pues hay una guía, hay una voz que te va diciendo, no sé, imagínate esto, estás en esta situación, estás haciendo esto, estás pasando esto, escuchas este sonido. También, digamos, es una forma de establecerlo, de hacerlo, es algo que puede ayudarte. No necesariamente tú tienes que hacerlo, pero sí es un buen hábito si lo quieres implementar. Digamos que estos son como tips de cosas que se deben hacer. ¿Qué otra cosa se deben hacer? Se deben hacer pausas activas en lo que estés haciendo, muy importante. Si estás trabajando, una pausa activa en el trabajo. Si estás estudiando, una pausa activa en el estudio. ¿Qué es una pausa activa? No es coger el celular y estar en esa pantalla porque pues ahí no estás haciendo una pausa activa. Una pausa activa es dejar de pronto descansar a tu cerebro, dejar descansar a tu cuerpo. En otra actividad, no sé, puedes ir y tomarte algo. Puedes ir y tomarte algo que te guste, un cafecito. De dejar un momentico, hablar con alguien de algo diferente que no sea de tu trabajo. Porque si yo hago una pausa activa y me voy a hablar de algo que no, es que tengo atrasado esto, me falta hacer esto, tengo tantos pendientes, tengo tantas cosas, pues no estoy haciendo una pausa. Nada. Me estoy estresando más. Sí, estoy, digamos, ocupando un tiempo que debería ser para mí en algo que no me está dando esa tranquilidad. Por el contrario, como que me estoy poniendo ansioso porque estoy aquí tomándome mi café en vez de estar haciendo allá los pendientes. Totalmente. Entonces, digamos que esos son como hábitos que uno puede hacer. Ahora, si tú identificas, por ejemplo, en otra persona que tienes ansiedad, de pronto puedes ofrecerle un espacio de confianza para hablar
de, no sé, decirle que ¿Cómo te estás ahí sientes? como para si necesita algo, que si de pronto lo puedes ayudar. De pronto hablar del tema, si ya sabes que esa persona tiene ansiedad, pues de pronto hablar del tema. Si fuéramos tú y yo y las dos tenemos ansiedad, de pronto mis técnicas no las conoces o tus técnicas yo no las conozco, entonces también es una forma de ayudarte. ¿Cómo de pronto, ya para finalizar, Doc, cuál es ese mensaje que les dejas a todas esas personas que sufren de ansiedad en estos momentos y que sienten que nunca van a poder aliviarlo, que nunca van a poder sentirse mejor? Bueno, para las personas que digamos que ya tienen esa ansiedad, no se dejen estigmatizar por ese diagnóstico. Si ya tenemos un diagnóstico de ansiedad, eso no quiere decir que no podamos manejarla, que no podamos llevar una vida normal, que no seamos personas débiles. Simplemente somos personas que en ese momento presentamos una respuesta, pero que si la aprendemos a manejar, podemos estar, digamos, llevando nuestra vida con completa normalidad. Listo. Gracias, Doc, precisamente por ayudarnos a entendernos y acompañar también a comprender que la ansiedad no es y no debe verse como un tema tabú, sino al contrario, sino como una condición que puede entenderse, adaptarse y manejarse con el apoyo adecuado. A ustedes muchísimas gracias por conectarse y por acompañarnos a esto es Salud en Casa. Nos vemos en una próxima emisión.